Reciban un cordial saludo, hermanos, en este hermoso día que nos regala el Señor para nuestro gozo y nuestro disfrute. Hace algunos años, hermanos, un jugador de fútbol que luego se convirtió en entrenador de equipos de fútbol, obviamente, extranjero, trajo consigo muchas mañas para los jugadores y de esa manera entonces sacar ventaja de todos los partidos. Les enseñaba a todos a los jugadores que fingieran dolencias y lesiones, pero obviamente cuando iban ganando el partido para ganar tiempo, utilizaban alfileres, imagínense, utilizaban alfileres para atormentar a los adversarios. Agredían verbal y físicamente a los jugadores del otro equipo. Este entrenador parece que se enfocaba más en todas estas mañas que en las mismas estrategias deportivas sanas para ganar los partidos. A veces, desde el inicio del partido se podía ver la mala intención o más bien la petición de este entrenador a sus jugadores a un juego totalmente sucio, sin importar las consecuencias. Y se observaba cómo incluso desde la primera jugada o desde las primeras jugadas, algunos jugadores parecían, y perdónenme la expresión, pero parecían animales al ataque, en donde lo último que querían era jugar al fútbol. Era aterrador, la verdad. Y todavía recuerdo algunos jugadores de esa época, de esa talla. La integridad entonces de los jugadores adversarios no importaba para nada, lo importante era ganar a como diera lugar. Y los jugadores de este entrenador, de este personaje, utilizaban los puños, utilizaban los codos, utilizaban las patadas quiebrapatas, los mordiscos, bueno, muchas cosas horribles. A lo mejor el eslogan de este entrenador o de estos mismos jugadores era, bueno, si eres bueno o si juegas limpio, quedarás en el último lugar. Y veamos qué nos puede decir nuestro soberano creador o qué nos puede enseñar acerca de este tema y en esta ocasión nuestro Señor soberano. Por eso los invito, hermanos, para que vamos al libro de Lucas y nos ubiquemos en el Evangelio, en el capítulo 14 del Evangelio de Lucas, a partir del versículo 7. Lucas 14, a partir del versículo 7. Y dice la palabra del Señor, y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Padre, te alabamos, Señor. La honra y la gloria sea para ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a recibirla, a llevarla a nuestro interior, Señor, y tomar decisiones, Señor, a partir de tu enseñanza. Tu Espíritu Santo esté ministrando, Señor,
en todos nosotros y que podamos entonces entender con claridad lo que tú tienes para todos nosotros en el día de hoy. La honra y la gloria sea para ti, Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y creo, mis hermanos y amigos, que aquí el Señor, a través de una porción como esta, nos está invitando a que seamos ganadores, pero a la manera del Creador, no ganadores a como cueste lo que cueste, sino ganadores a la manera del Creador. El Señor Jesús, al notar que los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Una parábola que trata sobre el riesgo que se corre al buscar esos lugares de privilegio y el riesgo de ser avergonzado, porque se le puede pedir que se cambie de lugar para darle ese lugar a una persona que goce de más aprecio o de más prestigio. Entonces, el Señor Jesús más bien lo que recomienda es ocupar un lugar discreto, y así es posible que el mismo anfitrión lo invite a ocupar un lugar, digamos, más exclusivo, recibiendo honor y reconocimiento delante de los otros invitados. Ese versículo 11 de la porción de hoy es bien diciente, mis hermanos. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero Jesús no queda aquí. Jesús continúa y también le habla al anfitrión, también le habla al que lo había invitado y le dice: mira, cuando organices una comida, cuando organices una cena, una reunión, no invites a tus amigos, a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a la vez entonces pues te inviten a otra reunión, a otra cena, y así entonces tú te verás recompensado. Más bien, cuando organices un banquete o una cena, invita a los pobres, invita a los inválidos, a los cojos, a los ciegos. Entonces serás verdaderamente dichoso, pues aunque ellos no tengan para recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Hermanos y amigos, la verdad es que en el reino de Dios todo es muy diferente a lo que vivimos y experimentamos en el mundo en que vivimos, a lo que de alguna manera seguimos los hombres extraviados del camino de la vida. Y Dios siempre nos está buscando. Dios busca permanentemente a las personas, pero Dios busca muy especialmente a aquellas personas que piensan no tener ninguna posibilidad en la vida, ninguna posibilidad de atención. Y el mismo Jesús ya lo había dicho en ocasión del Sermón del Monte y en la sinagoga, cuando anunció para qué había venido a este mundo. Y decía: el Hijo del Hombre vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar a los pobres, a los que se sentían desahuciados por una sociedad dura y por una sociedad injusta, que da a los que tienen y que quita todo lo que tienen a los que no tienen. Y hermanos y amigos, la verdad es que durante el transcurso de todos los tiempos, las reglas de protocolo y las reglas de desarrollo de las ceremonias siempre han sido de mucha importancia en el desarrollo de las reuniones sociales, de las reuniones políticas y de la relación y de las reuniones empresariales. Pero cada país, cada lugar, cada región, cada religión, cada tipo de persona tiene, digamos, costumbres muy particulares y tienen reglas de ceremonias que varían de acuerdo al sitio de donde uno es o de donde uno se levanta, o al grupo al que uno pertenece, en las diferentes reuniones de comidas, en fiestas especiales, en congresos, bueno, en fin, en diversas reuniones. Y la verdad es que el sitio que ocupan diferentes personas
en las diferentes reuniones es muy importante, o los sitios que se le asigna a las personas es muy importante para que, digamos, muchas de las personas que asisten a este tipo de reuniones no se sientan discriminadas o subvaloradas en un momento dado. Entonces, lo que se busca es que las reuniones se desarrollen como dentro de un ambiente de equidad y de respeto por las costumbres particulares de todos los asistentes. Y a través de la historia todo ha sido así, pero continúa hoy en día de la misma manera. Las reglas de protocolo digamos, el desarrollo de las ceremonias en el reino de Dios, ahí sí son diferentes, son completamente diferentes. Las reglas en el reino de Dios no se basan en la conveniencia de personas, en la conveniencia de organismos o de cualquier otro tipo de institución, por egoísmos o por individualidades. Estas reglas en el reino de Dios parten de la base de que Dios es la autoridad principal y que todos los demás simplemente somos unos siervos sin pretensiones de ninguna clase. Entonces, en el reino de Dios, mis hermanos, a diferencia del reino de este mundo, mis hermanos, lo que es la humildad, lo que es el desprendimiento, lo que es el dar sin pensar nada a cambio, el considerarse, digamos, uno inferior al otro, inferiores los unos a los otros, digamos que son las actitudes normales. Por eso es que en la Biblia encontramos unos versículos muy particulares, como en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. O encontramos también allá en la carta a los Filipenses, haya en vosotros pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló. Son unos versículos espectaculares, hermanos. Pero el ambiente donde se desarrollan los banquetes y todas las ceremonias celestiales, en el ambiente, en esa ceremonia, lo que se ve es el amor, lo que se ve es el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Eso es lo que se ve en el ambiente, en las ceremonias y reuniones celestiales. Entonces, Jesús le dijo esto a los asistentes a la boda de aquella ocasión, de la boda que nos reúne hoy pues con la porción de la palabra, y con plena seguridad que en esa ocasión había más de un líder religioso en esa reunión, y con plena seguridad que estaban disputándose los lugares de honor de acuerdo a la sociedad en que vivían. Recordemos que allí, mientras más cerca se estuviera al anfitrión, se tenía como mayor honor, pero igualmente el sentarse o el estar a la derecha del anfitrión era también símbolo de honor. Y en capítulos anteriores ya el Señor le había hablado duramente a todos estos líderes que buscaban el primer lugar en las sinagogas. Y Jesús se dirige al anfitrión porque sabía que estas cenas y estas reuniones eran ocasiones, digamos, sociales importantes, que se aprovechaban para estrechar relaciones con personas que les iba a traer una conveniencia al anfitrión o al invitante. Entonces le dice al dueño de la casa que no invitara por conveniencia, como ha hecho pues todo el sistema que no pertenece al reino de Dios, sino que invitará a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos, porque entonces ahí sí sería verdaderamente dichoso. La invitación en el reino de Dios no es para obtener nada a cambio, sino que la invitación en el reino de Dios es para dar, es para ayudar,
es para entregar amor, cariño a las personas que no lo tienen. Y tal como lo hizo Dios al venir a esta sociedad nuestra, muy pobre, mis hermanos, en desarrollo mental, social y de la misma riqueza. Ninguno de nosotros, y en eso sí tenemos que ser muy conscientes y muy realistas, podrá devolver nada de lo mucho que ha recibido de Dios. Y ese espíritu de dar, que es el espíritu de Dios, creo que está más vigente cada día más en el reino de Dios. En una ocasión, quiero compartirles una bellísima ilustración. En una ocasión, en una boda, y estaban en los preparativos antes de realizarse la boda, y estaban organizando dónde se sentaban las personas, y entonces el novio invitó a la mesa de él, que era la mesa principal, a su madre para que se sentara en esa mesa principal. Cuando la novia se dio cuenta de esta invitación del novio hacia su madre, se enojó, se disgustó y le hizo el reclamo al novio. Le dijo que por qué había invitado a su madre a la mesa principal, porque ella quería que en esa mesa principal solo estuvieran ellos dos. Este novio, digamos que muy sabia e inteligentemente, toma el micrófono, se dirige a todos los invitados y les dice: amigos, les vendo esta bella dama, y esta bella dama es mi madre, se las vendo. ¿Quién ofrece dinero y cuánto por ella? Obviamente que todos los invitados no entendían estas palabras, no entendía por qué el novio se estaba expresando así en respecto de su madre. Y digamos que, como es obvio, nadie ofreció. Al observar el silencio de todas las personas, el novio dice: bueno, como nadie ofreció por mi madre, entonces yo la compro, me quedo con ella y me voy con ella. Y fue así entonces como se canceló el matrimonio y este hombre entonces se fue con su madre. Entonces, ¿qué puede uno apreciar? Y yo no estoy animando entonces a muchos de ustedes de pronto que sea el esposo o la esposa o el novio o la novia que no acepte a un integrante de la familia. Yo no estoy aconsejando de ninguna manera a que se vaya y abandone, no. Pero sí, con una ilustración de estas, puedo animar a aquella persona, a uno de los dos, el esposo o la esposa, el novio o la novia, que no tenga aceptación por un miembro de la familia de su pareja, que abra su corazón y que la familia de su pareja pase a ser su propia familia, su misma familia. Qué sabiduría y qué inteligencia la de este novio. Y en el caso particular, yo le doy gracias al Señor porque tengo una esposa que ama a mi familia, que acepta a toda mi familia de todo corazón. Muy bien. Pero volviendo a la porción de hoy, a la enseñanza de hoy, sería muy conveniente, hermanos y amigos, analizar esta porción del día de hoy, porción que de verdad es muy importante, que cada uno que sigue al Señor use las reglas del ceremonial y del protocolo, pero no las del reino de las tinieblas, que son las que están vigentes en este mundo, sino las reglas del ceremonial y protocolo de Dios que Jesús explicó claramente. Las reglas del reino de Dios o reino de la luz son diametralmente opuestas a las del reino de las tinieblas. En el reino de Dios,
los últimos serán los primeros y los primeros serán los postreros. Esta vida engañosa, esta vida ficticia, el aprovechamiento de los banquetes y el aprovechamiento de las comidas para hacer relaciones públicas, para quedar bien con las personas, digamos que no era propio solamente de aquella época de la porción de hoy. Los hombres lo han seguido o se han seguido comportando de igual manera a pesar del transcurso de varios siglos. Ha llegado el momento, pues, en que los hijos de Dios usen las reglas del ceremonial y el protocolo del reino de Dios. Siendo buenos, hermanos y amigos, también podemos ser ganadores y no necesitamos mañas ni de relaciones de conveniencias para ser los primeros. En la introducción les hablé de hombres mañosos para ser ganadores, pero hoy en día y día tras día, mis hermanos, más cristianos, más creyentes, que siguen las reglas del reino de Dios, salen victoriosos en las diferentes disciplinas, logran récords, logran primeros lugares, bien sea en deportes, en negocios, en las familias, etc. Cada vez se observan más ganadores que se colocan de rodillas ante Dios en medio del público, que entonan cánticos a Dios espontáneamente, incluso para encontrar la paz y la tranquilidad que requieren en plena competencia. Cada vez encontramos más ganadores que agradecen primeramente a Dios por sus logros. Cada vez encontramos más ganadores a la manera del soberano creador. Hermanos y amigos, el mundo nos dice muchas cosas, el mundo nos invita a muchas cosas. El mundo nos dice que las personas buenas terminan de último, pero la Biblia nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El mundo nos dice que tenemos que abrirnos paso al éxito, cueste lo que cueste. Pero la palabra de Dios nos dice: humillaos delante del Señor y Él los exaltará. El mundo nos dice que tenemos que pisotear a los demás para ganar, pero la Biblia nos dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y recordando un poco lo que les comenté en la introducción, en realidad, en muchas ocasiones, el equipo de fútbol que le comenté, el de los mañosos aquellos, terminó de último, en los últimos puestos de la clasificación. Aunque también debemos reconocer que a veces los hombres buenos también pueden terminar en los últimos lugares. Pero ante los ojos de Dios, la persona humilde y bondadosa siempre será una ganadora, siempre será un campeón. Solamente pregúntate: ¿cómo te sientes cuando ganas de una manera noble, por haber trabajado intensamente y por haber sido humilde? ¿Cómo te sientes? Es mucho mejor la victoria a la manera del Creador, ¿verdad? Yo sé que sí estás de acuerdo conmigo. Y yo te animo: ¿por qué no te propones a ser un campeón o una campeona? ¿Por qué no te propones ser el primero o la primera en tu familia, en tu trabajo, en el negocio, en la iglesia, con los vecinos? ¿Por qué no te propones eso? Pero a la manera del soberano creador. Piensa en una manera en que puedes demostrar un comportamiento, una conducta correcta en los diferentes escenarios donde te desempeñas: familia, trabajo, negocios, deporte, en el recreo, en el esparcimiento, en la iglesia. Piensa por un instante en la manera de tener un comportamiento o una conducta
correcta en todos esos escenarios. Padre, Señor, tú sabes cuánto nos gusta ganar. Señor, tú sabes cuánto nos gusta ocupar los primeros lugares. Pero hoy te queremos decir que queremos ganar, Señor, pero a tu manera, a la manera tuya, Señor. Nos gusta tener reconocimiento, ocupar esos primeros lugares, pero ayúdanos a enfocarnos a que sea a tu manera, Padre soberano. Ayúdanos a anhelar, Señor, el reconocimiento. Ayúdanos a anhelar, Señor, el verdadero reconocimiento, Señor. No el que nos da este mundo, sino tu reconocimiento, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones, Señor, a partir de este momento. Y en cosas tan sencillas como las reuniones familiares, en cosas tan sencillas como las reuniones de trabajo, los negocios, nuestras vacaciones, nuestros momentos de esparcimiento, de recreación. Ayúdanos, Señor, a pensar no en la conveniencia, sino en dar amor, en compartir, en abrazar, en consolar, en acompañar, sin pensar en nada a cambio. Ayúdanos a tomar ese tipo de decisiones, Señor, con las diferentes personas que nos rodean y a valorar a aquellas personas que hasta hoy no las valorábamos como es debido. La honra y la gloria sea para ti, Señor, y te damos gracias por esta hermosa enseñanza. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos y amigos, que el Señor los bendiga ricamente.